Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Amén. Amén. Y amén. Qué bonito es poder sentarnos alrededor de esta mesa en paz y hablando acerca de la grandeza de Dios en el libro de Apocalipsis, como se es revelado. Amigos, les saluda en esta oportunidad Idalia Dinsi y estoy muy bien acompañada, como ustedes bien ya saben. Este es su programa, somos un panel de 4 personas. Cicely, bienvenida. Muchas gracias. ¿Lista? Bien, lista, preparada para estudiar. Muy bien, preséntanos a Sí, los les pastores. presento al pastor, perdóname, ya te estoy cambiando el nombre también. Bueno, espero que no haya un plan. De doctora, De Carlos, doctor. ahora. Sí, no, pero con Carlos está más fácil. Sí. Sí, no, con el pastor Héctor Delgado. Amén. Gracias, un placer estar aquí como siempre, contento de Amén. compartir el estudio de la palabra de Dios y en particular este libro tan importante. Sí, amén, amén. Pero también tenemos aquí al otro lado a mi esposo, el pastor Carlos Muñoz. Maranata. Bienvenido. Amén. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el sexto sello y los 144,000. Estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y al principio de la serie aclaramos qué es lo que significa Apocalipsis. ¿Verdad? Apocalipsis la palabra significa una revelación, un descubrir, un quitar el velo, un destapar. Y más específicamente es la revelación de Jesucristo. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que le da a su iglesia para las cosas que van a estar sucediendo en los tiempos finales, para que estemos preparados para poder regresar a su morada y estar en su presencia nuevamente. Amén. Amén. Y hay muchos misterios para, así por encimita, entender. todo es misterioso para nosotros porque no hemos penetrado en estudios bien, vamos a decir, bien profundos, pero hemos estudiado hasta el 7º capítulo y vemos que estos misterios tienen sus soluciones, ¿verdad? Se revela. Sí, cuando seguimos las directrices que el texto mismo nos da, hemos podido ver que podemos estar bien orientados, Amén. poder entender un símbolo qué significa, de qué manera está implicando un mensaje que es importante para el pueblo de Dios y el lector del libro. Así es, así es. Amén. Bueno, terminamos en los 144,000, algo que muchas personas preguntan, ¿es literal? ¿Quiénes son? Simbólico. ¿Estaré yo? ¿Es simbólico? Sí, exactamente. Así que, Pastor Carlos Muñoz. Yo creo que como estamos empezando este programa, vamos a leer el 7 del 1 al 4 para nuevamente repasar un poquito lo que hablamos anteriormente y entrar de lleno, ¿verdad? Apocalipsis capítulo Te 7. interrumpo un momento, yo creo que nos hace falta algo muy importante. Oh, sí, claro que sí. Mira, Sí, así que, bueno, vamos a orar. Elevar una oración a Dios. Amén. Sí, si quieres orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos das de venir juntos a estudiar tu palabra. Tu promesa es que donde hay 2 o más reunidos, ahí estás tú. Amén. Así que tu presencia está con nosotros, tus ángeles nos acompañan y necesitamos de tu ayuda, Padre, de la ayuda del Espíritu Santo para el estudio del libro de Apocalipsis, para tu palabra en general, para entender y comprender las cosas que tú nos estás revelando por medio de ellas, porque esta es la revelación de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos, Padre, dirignos y que todo lo que hablemos en este programa pueda ser para tu gloria y tu honra. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces vamos al capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 al 4, que era donde estábamos discutiendo, pero para las personas que nos están acompañando, quizás no vieron el programa anterior, Exacto. entonces que puedan estar... En el ponerse- mismo sintonía. Exactamente. ¿Puedes leer, amor, del 1 al 4? Dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, entonces habíamos hablado que el capítulo 7 es una respuesta a la pregunta del capítulo 6, versículo 17, el sexto sello, donde decía que el regreso de Cristo, ¿verdad? Ese gran evento, y decía, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar firme cuando Cristo venga? Y la contestación está en el 7, ¿verdad? Hablándonos de lo que va a pasar, los eventos que Dios va a derramar sobre esta tierra, cómo le va a poner fin a este mundo. Y decimos que había un sellamiento, ¿verdad? Tenían el sello de Dios. Es importante notar, creo que cuando hace mención de los 4 ángulos, los 4, ¿verdad? Habíamos hablado del número 4, que este sellamiento es un sellamiento mundial, ¿verdad? Este es un sellamiento que, como está pasando en toda la tierra, es un evento universal, podríamos decirlo en el contexto de nosotros aquí, y que está hablando directamente, hay una separación, ¿verdad? El sellamiento implica que hay una separación, hay un grupo que van a ser sellados por Dios, van a recibir su sello, y hay un grupo que los que no, entonces van a ser sellados o marcados por la bestia, ¿verdad? Y esa diferencia, ese señorío que tiene Dios sobre ti, pues se va a manifestar por medio del sello o que la bestia, ¿verdad? Si le hemos dado nuestra autoridad, nuestra adoración a la bestia. Habíamos hablado, creo que el último punto que habíamos hablado en el punto anterior, Héctor mencionó el sello de Dios y habló específicamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, hace referencia al libro de Efesios. Vamos allá, yo creo que sería bueno que fuéramos allá, porque nos gusta tratar de cubrir todas nuestras bases. Vamos al libro de Efesios. ¿Efesios qué? Al Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Ay. Y vamos a leer el versículo 13 y 14, que fueron los que el pastor mencionó. Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios. Efesios, ¿qué yo dije? Hechos. Ah, ok. Era para ver si estabas pendiente. Estamos despiertos. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Y Dalia, ¿puedes leer? Sí, cómo no. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Esa palabra arras significa la garantía, ¿verdad? Es la garantía, diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que significa entonces es que el sellamiento, el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero el concepto de sello se aplica de dos maneras. Está el instrumento que sella y está el resultado de ese instrumento que sella, ¿verdad? Como cuando vas al correo, le tienen, tú sabes que tienen un stamp, el instrumento, el sello, le ponen, pero también está lo que quedó como resultado, también se le llama el sello, ¿verdad? Sí. El estampamiento. Entonces, es bueno reconocer entonces que este sellamiento final tiene algo que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra antes de empezar la creación de la tierra. Pero este sellamiento en Apocalipsis nos está diciendo que hay un sellamiento final, o sea que está relacionado al Espíritu Santo, pero no simplemente estaríamos limitando el sellamiento final con decir que es el Espíritu Santo, sino que comienza por el Espíritu Santo. Creo que tú tocaste en ese punto también un poquito en el programa anterior. Sí, es bueno que nuestros amigos puedan diferenciar entre un sello y el otro. Sí. El Espíritu Santo es obviamente el agente del sellamiento. Lo hace a través del ministerio de los ángeles, como revela el mismo capítulo 7 de Apocalipsis. Sin embargo, es bueno destacar que el sello inicial que recibe el creyente cuando acepta a Jesús tiene un objetivo: constituirse en una garantía presente que acompaña la experiencia para el día de la redención. De hecho, el capítulo 4 de Efesios, verso 30, repite la misma idea cuando dice que no debemos entristecer el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Nuevamente se ratifica el objetivo. Pero en el Apocalipsis, obvio, no se habla del sellamiento inicial, sino escatológico, final del tiempo del fin. Si unimos los dos sellamientos, llegamos a esta conclusión apostólica.
el que empezó en nosotros la buena obra, la perfecciona. Amén. Amén. Él es la garantía de que lo que empezó lo termina. Nuestra parte entre el inicio y el final es adoptar una fe y una actitud de sumisión a su conducción y a su dirección para que lo que Él quiere lograr en nosotros, esa preparación que involucra la protección, la lealtad, los mandamientos de Dios y la reproducción del carácter de Dios en nosotros, pueda concretizarse finalmente. Amén. Quiero hacer un paréntesis. No contristéis al Espíritu Santo. Hablando, ¿verdad? No luchar contra Él. Ajá. Y que el Espíritu Santo se pone triste, ¿verdad? Sí. Si se pone triste, entonces se le está dando un atributo Persona. de persona, ¿verdad? La personalidad del Espíritu Santo, en la Biblia el Espíritu Santo habla, dirige, guía, el Espíritu Santo escribe y sella, ¿verdad? O sea, en muchas obras del Espíritu Santo, solamente quería tocar ese punto porque hay veces que las personas no quieren darle reconocimiento al Espíritu Santo. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo no es parte de la deidad, que tú sabes como la Biblia identifica Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay gente en contra del Espíritu Santo. Sí. Y yo digo, pero ¿por qué si el Señor dijo, me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo? Diga Ustedes usted. recuerdan cuando estudiamos la introducción al Apocalipsis, Sí. la acción de gracia y paz Sí. tenía una fuente, la deidad, y allí se mencionaba el Espíritu Santo. O sea, estos pasajes, aunque externos al libro de Apocalipsis, revelan cómo la deidad trabaja en armonía plena Así es. para desarrollar el carácter necesario en sus hijos, de manera que estos puedan ser herederos de la eternidad. Amén. Amén. Y a las personas que tienen ese concepto, lo que uno le dice es, mire, ora y estudia tu Biblia. Estudia el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todo el panorama que nos presenta el Espíritu Santo, y se va a dar de cuenta que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, ¿verdad? Un viento, sino que el Espíritu Santo se manifiesta, claro, no en carne y hueso como nosotros, por eso se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pero está ahí, está trabajando, está luchando, como mencionaste, con el corazón del ser humano porque quiere hacer ese cambio, quiere hacer esa transformación. Y cuando dice acá que fuimos sellados, la garantía de nuestra herencia hasta la redención, me lleva para atrás a pensar, ¿cómo sabemos que nosotros estamos verdaderamente en el proceso? ¿Cómo sabemos que Dios está verdaderamente obrando en nosotros? Es que vemos los cambios de carácter que el Espíritu Santo ha ido haciendo por medio del estudio de la palabra, la oración. Amén. El Espíritu Santo está transformando y dice, wow, yo no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba. He visto un cambio. Gloria a Dios. Mi carácter explosivo se ha apaciguado, ¿verdad que sí? Mi intemperancia se ha mejorado. Ya no tengo tanta ira, ya no guardo. Hay un cambio en nosotros y eso es lo que nos enseña, me gusta, nos dice, vamos por buen camino, ¿verdad? Sí. Preparándonos ¿para qué? Para el sellamiento final. Porque como habíamos mencionado, el sello final, vamos a regresar a Apocalipsis 7, el sello final será dado a aquellos que tienen en la frente, porque será dado a aquellos que tienen el carácter de Dios, ¿verdad? Sí. Que están preparados para morar en la presencia de Dios. Entonces, creo que nos habíamos quedado en el versículo 4. Creo que en el 4, ¿verdad? Ya lo demás lo habíamos hablado bastante. Si tienen alguna pregunta, podemos regresar. Dice, aquí viene el tema candente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? Aquí la gran pregunta, los 144,000, ¿son solamente 144,000 personas que van a ser sellados? Y después la segunda pregunta es, ¿son de ellos de las tribus de los hijos de Israel? ¿Verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que ese número es un número literal, basado en lo que hemos hablado sobre los números? Yo creo que es simbólico, porque tantas cosas que representa una cosa y la otra, no sé. Quizás estoy equivocada. Puede ser que sí sea simbólico. Y además de que ahí decía de las tribus, pero ¿dónde están esas tribus ahora? Porque ya no. Excelente pregunta. ¿Recuerdan el número 144,000 es un múltiplo de? 12. De 12, ¿verdad? 12 por 12. El 12, las 12 tribus, 12 discípulos, la mujer con las 12 estrellas, 172, 24 ancianos. Es como un número que resalta el pueblo de Dios, pero sobre todo yo creo que el liderazgo, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Quiere decir que este grupo entonces es muy especial, ¿verdad? Y también el pueblo ideal de Dios. Ajá. Y también se utiliza mucho el número 1000, ¿verdad?, en contexto de guerra, ¿verdad? Cuando se dividía el ejército, se ponían en escuadrones de 1000.
Quizás eso nos podría empezar a ayudar a entender quiénes son estos que van a estar en los tiempos finales en pie. En ese caso, 1000 representa el grupo completo. Es un número que representa toda una entidad. Pero hablando de los números en Apocalipsis, yo me tomé la libertad de hacer un tanteo así somero, no muy profundo ni exhaustivo. Y yo encontré lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. En Apocalipsis se utiliza el número 1, el 2, el 3, el 3 y medio. Tiempo y medio tiempo. Sí. El 4, que de hecho aparece 3 veces solo en el versículo 1 de este capítulo. Y evidentemente aparece con un sentido simbólico. Luego aparece el 1 también, que ya lo mencioné, porque más adelante voy a leer eso. También encontré el 6, el 7, el 10, el 12, el 42, el 144, el 1000, 1260, 1600, 7000, 12.000, 144.000, 200.000 y finalmente un número incontable, la gran multitud que nadie puede contar. Pero también noté otra cosa, los números por sí mismos no transmiten un mensaje. Los números están asociados a un elemento, ya sea 7 truenos, 7 ángeles, 144.000 sellados, que ya en el verso 3 fueron llamados siervos de Dios. De manera que no hay una tal numerología bíblica en el sentido de que los números proyectan un mensaje propiamente, pero aquello que está asociado al número es lo que le da un carácter de valor. Por consiguiente, 144.000 a esta altura podríamos decir representa al grupo de los salvados. Como nos manejamos dentro de un número que refleja plenitud, estamos hablando del pueblo ideal de Dios que a nivel mundial están respondiendo las preguntas. ¿Quién estarán listos? Ellos estarán listos. Y estar listo implica que es el pueblo ideal de Dios en un contexto y una fraseología netamente judía. Amén. Y creo que también cuando seguimos leyendo del 5 al 6, que es bastante repetitivo, la pregunta si son literales, solamente le paso por encima del 5 al 8, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, Gad 12.000 sellados, versículo 6, Aser 12.000 sellados, Neftalí 12.000, Manasés 12.000, versículo 7, Simeón 12.000, Leví 12.000, Isaacar 12.000, Zabulón 12.000, José 12.000 y Benjamín 12.000. Mi esposa mencionó y tocó un punto interesante. 12.000, 244.000, entonces serían 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Pero tenemos un problema, porque cuando se dividió el reino, ¿recuerdan cuando hablamos de los tiempos de David y Salomón? Los reinos se dividieron, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Los 10, al sur se quedó Judá y Benjamín, y al norte se fueron las otras 10 tribus. En el año 722 a.C., entonces nos dice que Asiria vino y llevó cautivo el reino del norte, ¿verdad? Eso pasó hace unos 1700 años atrás. Esas tribus ya no, se mezclaron. Esos quedaron, o sea, tú no vas a encontrar a alguien que diga yo soy de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón, como lo puedes hacer con la tribu de Judá, ¿verdad? Los de la tribu de Judá son los judíos, lo que le llamamos los judíos. Entonces, eso nos da otra pista, nos da otra indicación que esto es algo simbólico, que no es literal, porque literalmente no quedan esas otras 10 tribus. Y hay algunos detalles interesantes sobre la identidad del nombre de Israel, pero creo que será en la próxima sección que sí, abordaremos después de una pausa. Así que 144.000 es un número ¿qué? Simbólico. Bueno, amigos, quédense en sintonía. Vamos a una pausa y por favor envíe los comentarios, preguntas, y si hemos aclarado alguna duda, también déjenos saber. Esta es información que ustedes necesitan para comunicarse directamente con nosotros. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, continuamos el estudio de hoy, amigos. ¿Están gozando en el Señor? Claro que sí. ¿Se le presentó alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ya vamos a escuchar de parte de ustedes. El pastor y
como yo lo llamo, doctor Héctor Delgado, estaba hablando de los diferentes números que se mencionan en Apocalipsis. Y es cifras y misterios, ¿verdad? en Apocalipsis, ¿cierto o no? Sí. Bueno, estos números naturalmente están asociados a algunos elementos y como tal proyectan un mensaje. Yo quiero ahora tratar de ayudar a nuestros amigos a acercarse a esto con un poquito más de seguridad, más de confianza. Sí. Observen lo que hemos leído ya en el versículo 1 del capítulo 7. Sí. Vamos a tratar de definir con un poco más de precisión el simbolismo de los 144,000. Perfecto. Yo he escuchado personas que aún uno le da algunas explicaciones, se quedan todavía como dubitando ahí, pero vamos a tratar de ver esto. Lo primero que notamos es que Apocalipsis 7 es un capítulo rico en números. Solo en el versículo 1 encontramos 4 ángeles, 4 ángulos y 4 vientos. Tanto los vientos como los ángulos de la tierra, como los ángeles son simbólicos. No solo hay 4 ángeles enfrentando el dilema humano o deteniendo los vientos y los conflictos que pueden impedir el sellamiento. Hebreos capítulo 1 habla de que los ángeles son espíritus ministradores que ayudan a los que han de heredar la salvación, de manera que tenemos todo un cúmulo de ángeles envuelto en el proceso de proteger al pueblo y prepararlo para la vida inmortal. De manera que aquí 4 ángeles representan la totalidad de los ángeles, los 4 ángulos de la tierra, la plenitud del planeta. En el Evangelio de Mateo, Cristo dijo que enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos en los 4 ángulos de la tierra, es decir, de todo el planeta. Cuando hablamos de los 4 vientos, ya vimos que son todos los conflictos que pueden a nivel global impedir el sellamiento del pueblo de Dios. De manera que hasta ahí nosotros podemos decir, el 4 indiscutiblemente tiene un carácter simbólico. Luego aparece otro número y está en el versículo 2. Vi también otro ángel. Ahí hay un ángel, otro, que viene del este y tiene el sello del Dios vivo. Ahora, observen bien cuando este ángel habla y clama a los otros ángeles. Clama a gran voz. Verso 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Habla en plural. Hallamos nuestro. De manera que este no es solo un ángel, pero se le define como uno. De manera que representa a todos los ángeles que están involucrados en el proceso del sellamiento, mientras otro grupo de ángeles están impidiendo los vientos y los conflictos. Si notamos el 4 3 veces como simbólico, el 1 con un carácter netamente simbólico, yo pienso que el texto ya nos está diciendo a nosotros, la siguiente cifra también interprétala así. El problema está en que asociamos esa cifra de 144,000 con Israel y nos quedamos en el aire asumiendo algunas ideas un tanto vagas sobre la identidad de Israel. Carlos, usted mencionó ahorita algo sobre Israel y qué ocurrió cuando las tribus se dividieron. ¿Puede usted continuar y completar esa idea y luego yo aportar otro elemento que creo que es importante para la identidad de Israel? Sí, habíamos, viendo para atrás y yendo a la historia del pueblo de Dios, vimos que la división del reino del norte con los 10 reinos y la del sur, la de Judá, que era Judá y Benjamín. Entonces, cuando se menciona 12,000 sellados, muchas personas creen que los sellados van a ser los 12,000 de cada pueblo. Incluso he escuchado de personas que vienen y me dicen, yo soy de tal tribu, yo soy de la tribu de Simeón. Una vez alguien me dijo, no, tú eres puertorriqueño, tú eres de la tribu de Rubén. Y yo le dije, bueno, gracias por decirme eso, pero dije, ¿cómo tú me puedes probar eso? Sí. ¿Verdad? Porque en el 722, si no me equivoco, fue la fecha, fueron tomados, ¿verdad?, por el imperio de Asiria. Entonces, esas naciones, usted no lo va a conseguir. Aunque hay muchas personas alegando o diciéndolo, verdaderamente que comprobarlo es básicamente imposible. Entonces, eso lo que nos dice es que entonces, si está hablando 12,000 literal de cada pueblo, no son literal de cada pueblo, ¿verdad que no? Entonces, eso nos ayuda entonces a ver que hay un elemento espiritual, ¿verdad?, en lo que está diciendo, en lo que nos está tratando de mostrar Dios aquí con las 12 tribus. Cuando ustedes leen Israel en la Biblia, ¿qué llega a su mente? Vamos a ver. Estoy hablando a las damas que están en este panel. O sea, un pueblo escogido, un pueblo especial. Diferente. Con algún propósito.
Bueno, miren, descendencia. Israel empieza en el libro de Génesis. Allí nace Israel. Originalmente Israel no era el nombre de una nación, era el nombre de un individuo. Y ese nombre fue un nombre que fue puesto a alguien que ya tenía un nombre. Dios le cambió el nombre, Jacob. El nombre Jacob representaba la actitud engañosa de Jacob. De hecho, su nombre significa engañoso. Pero Israel significa príncipe de Dios. O también de una manera, en términos de la lucha, aquel que ha peleado con Dios y ha vencido. Se infiere un significado a ese nivel. De manera que Israel originalmente es un hombre. Luego Israel tiene hijos. Ahora es una familia. Israel es una familia. Luego Israel ya es un pequeño pueblo. Luego Israel es toda una nación. Sí. Pero un día Israel se divide en dos partes. Ahora Israel es el reino del norte. Luego el reino del norte es destruido. Israel pasa a ser una facción dentro de Judá. Wow. Pero luego viene Jesús y ocurre lo que ya leímos en otra ocasión y que está registrado en Gálatas. La identidad del Hijo de Dios ahora no se determina a nivel étnico. Se utiliza una fraseología étnica. Sí. Pero no se determina a nivel étnico. No es que yo soy judío, tú no lo eres, y que en ese caso hay algo que corre distinto por mis venas. No. Dice en el versículo 27, todo lo que habéis sido, Gálatas 3, verso 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la verdadera identidad que hace a un cristiano ser lo que es. Es un cristiano, pero es toda aquella persona que se ha bautizado, que tiene una unión viviente, una comunión viviente con Cristo, ya pertenece a ese pueblo singular, único. En el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego. Pero el ya no hay judío ni griego en términos étnicos y de distinciones nacionales viene solo después que se ha dicho, ahora hay una nueva identidad, la identidad ya no es étnica, la identidad es espiritual. Si tú perteneces a Jesús, si tú te has unido a Jesús, entonces tú eres eso. Es en ese tenor de no haber judío ni griego, diferenciación étnica, donde surge una evolución del nombre Israel. Ahora Israel evoluciona a ser ya no lo que queda, sino el pueblo espiritual, aquel que acepta a Jesús, tanto judíos como gentiles. Entonces el que acepta a Jesús es el que viene a ser categorizado como un verdadero israelita. Israel en Apocalipsis no puede ser entendido de una manera distinta a lo que ya hemos señalado, porque no está edificado sobre un vacío, sino sobre esa identidad y realidad espiritual. Amén. Amén. Uno escucha a Héctor hablar y uno se queda ahí. Amén. Bueno, pues escuche un poquito más. Sí, estamos escuchando. ¿Verdad? Los 144,000 son el Israel de Dios, pero es el Israel espiritual. Aquellos que tienen una identidad con Cristo, bautizados en Él, por Él y para Él. Es el pueblo de Dios que en toda la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, está preparado, sellado, protegido, porque cuando el día del día final llegue, es necesario que haya un pueblo preparado. Amén. Ese pueblo preparado vindica la muerte de Cristo en la cruz. Murió por algo, valió la pena, dio fruto, dio un resultado. Y hasta lo he percibido de esta manera, que Cristo es Israel, ¿verdad? Indiscutiblemente. Cristo es en Israel. última instancia, Cristo el cumplimiento profético, ¿verdad? La simiente prometida a Abraham. Te unes a Él, eres israelita. Y en Génesis 3:15 la promesa de que de esa mujer saldrá la simiente, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? El que va a venir y el que va a salvar al pueblo de su pecado. Entonces todos los que se unen a Él se convierten en el pueblo de Dios. Claro, hay que admitir que en términos étnicos Israel sigue siendo una nación, un pueblo, pero en términos espirituales, que es lo que la Biblia está destacando aquí, a esta altura de los eventos proféticos, Israel es una entidad espiritual conformada por el verdadero pueblo de Dios, sin distinción de raza, color o posición social. Y Pablo también lo menciona haciendo la distinción entre lo que son Israel carnales, ¿verdad? Nacidos dentro de una familia de Israel o dentro de una familia judía, y los que son verdaderos israelitas, ¿verdad? Tú puedes tener la doble aplicación de tú puedes ser un israelita carnal y también haber aceptado a Cristo. Sí. Pero la condición principal no es donde tú naciste, en qué familia eres, si naciste, sino el que hayas aceptado a Cristo. Filiación espiritual. Nacemos otra vez. Exactamente. Entonces, Exactamente. Así que
dejamos el viejo yo viejo hombre. y ahora somos el nuevo. Exacto. Bueno, esa es la manera que puedo seguir. Sí, de hecho es una adopción, ¿verdad? Es una adopción Sí. que entonces Dios nos incluye. De hecho, cuando vayamos a Apocalipsis capítulo 12, notamos que la mujer no cambia. Hay diferentes etapas de la mujer, pero la mujer del versículo 1 es la misma de la mujer del 17, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, Sí. independientemente. Entonces, La mujer es la iglesia. exactamente, el pueblo de Dios. Así que poderoso, es Amén. increíble, ¿verdad? Emocionante. Amén, Amén. amén. Y saber que uno entonces puede, ahí regresamos a lo que decía, que seremos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Sí, básicamente uno está participando de la familia divina. Ujú. Y la intención de Dios era que el pueblo de Israel fuera esa bendición, que fuera a predicar el Evangelio. No hemos hablado de la profecía de las 70 semanas, pero la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 es cuando dice, como que en Dios dice, mi paciencia llegó con este pueblo hasta aquí, ¿verdad? Ahora yo necesito a alguien que vaya a predicar el Evangelio eterno, el plan de salvación. Y dice Hechos que el pueblo judío había rechazado a Cristo, por lo menos la mayoría. Y Pablo fue llamado para llevarle el Evangelio a los gentiles. Y los gentiles dijeron, vamos a llevar este plan de salvación al mundo. Así que es lindo. Todavía quizás algunos se pregunten, pero ¿por qué dice 12,000 de cada tribu? Bueno, quizás se está recordando ahí un principio que ya Pablo señaló en su carta. Aunque los hijos de Israel fueran como la arena del mar, solo un remanente se salva. No todos los que profesan el nombre de Cristo, que pertenecen a esta filiación o entidad espiritual, se salvarán. Es triste decir que muchos cristianos fracasarán en el intento porque no se rindieron a la obra del Espíritu Santo que trató de sellarlo en forma final para dejarlos preparados para la eternidad. De manera que 12,000 de cada tribu, todas las tribus, no hay por qué diseccionarlas, todas las tribus son el Israel de Dios, el Israel espiritual, pero se hace una selección y son aquellos que responden al movimiento de la palabra profética que va en curso. Siempre en Israel un remanente sobrevivía. En Israel espiritual no es la excepción. Y eso me recuerda cuando estábamos estudiando la iglesia de Mirna y de la iglesia de Filadelfia, que decía los que dicen ser judíos Y no lo son. y no lo son, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Todo esto, el vocabulario, las imágenes que Dios utiliza es para llevarnos a este punto en donde nosotros estamos proféticamente. Así que es lindo. Entonces podemos decir de los 144,000, mira, hay gente que se pelea por esto, ¿verdad? Hay gente que tira rabietas y son literales, son simbólicos, todo esto, lo otro. Esto no es asunto para De verdad que discutir. se ponen así de bravo la gente. Sí, se ponen bravos, la gente discuten y todo y se molestan. A mí, cuando yo me encuentro con una persona que yo veo que su actitud es un poco agresivo sobre este tema, yo le digo, mire, menos de 144,000 no van a ser. Así que vamos a dejarlo ahí. Lo importante no es cuánto, lo importante es que seamos dentro ahí, de... ¿verdad? No se goza analizando el tema, pero entiende que quizás la identidad de ellos no es un asunto imprescindible para la salvación. Uno apela a que la persona viva la fe. Porque ya con eso uno le garantiza una posición en el grupo que uno cree que son los 144 en el tiempo del fin. Eso es lo importante. Uno lo que quiere es que queden dentro, aunque ellos no entiendan cómo será ni de qué manera. Exacto. Y sobre todo se nos explica cómo es que podemos llegar a esa condición espiritual. Ese es el enfoque, ¿verdad? Sí. Como el asunto de la bestia, todos estos asuntos, aunque están en el libro de Apocalipsis y son importantes, al final del día el mensaje completo es, Dios nos está diciendo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan para que se preparen para estos tiempos, para que sean salvos, para que puedan morar conmigo. Y lo bonito es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos impresiona, toca nuestro corazón y nos apela a nosotros, pero nosotros tenemos que decidir de una vez. Y lo triste es que si rechazamos al Espíritu Santo, no podemos ni recibir el mensaje y no podemos ser parte de él. Y recuerda que lo que nos está diciendo Dios en Apocalipsis es queriendo que seamos parte, es que hay un sistema que va a engañar, ¿verdad? Sí. Hay un sistema que se quiere reflejar, que ese sistema de la bestia, ese anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo, quiere engañarnos para que pensemos que estamos dentro del pueblo de Dios, pero verdaderamente no lo estamos. Sí. Entonces, el Apocalipsis, una de las cosas que me encanta del Apocalipsis es que Dios es tan detallado y tan específico que nos explica y nos dice, mire, estas son las cosas que van a pasar, la bestia, la imagen de la bestia, esto los va a tratar de engañar para tener una falsa seguridad, pero verdaderamente nuestra única seguridad puede ser
en la palabra de Dios. Puede ser De hecho, aferrado la a marca ella. de la bestia es la antítesis del sello de Dios. Exactamente. Amén. Yo- Un falso sellamiento. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, aquí con las tribus, Judá, todos estos, ¿puede representar algún tipo de carácter? Porque puede, diferente tipo de carácter y que esas personas Sí, tengan algún tipo de... Es interesante que lo menciona porque, de hecho, como aparece la lista de los nombres de las 12 tribus, no aparece siempre así, ¿verdad? Aparece No desde hay dos Génesis. listas que sean iguales. Exacto, siempre hay un orden diferente, siempre se mueven los nombres, ¿verdad que sí? Por ninguna razón, aquí se incluye a Leví, y Leví en otras listas no está, ¿verdad? Los hijos de José, Efraín y Manasés. De hecho, el nombre, nos estábamos acordando que los nombres tienen un mensaje. El nombre refleja y también sabemos de carácter. Y hay un mensaje aquí. Hay un mensaje. No lo traje conmigo, pero para cuando volvemos a tocar el tema de los 144, miren Apocalipsis capítulo 14, lo voy a traer y vamos a ver cómo es un mensaje que está aquí. Por medio de los nombres, es un mensaje que Dios tiene de aliento al pueblo de Dios nuevamente. Amén. Nuevamente, el tema que habíamos dicho desde el principio, ¿verdad? Dios está dándole ánimo, Dios está forzando a su pueblo, Dios está apoyándolo. Motivando. Es un mensaje de fuerza, de esperanza, motivación. que Dios le dice, esto va a pasar, pero sigan firmes. Sí. Hay algo ahí muy importante. Hay, dependiendo de las listas donde la veamos, tienen un orden distinto. De pronto, nombres que originalmente formaron las 12 tribus de Israel ya no están, pero otros son incluidos. Eso a mí me da un mensaje esperanzador. Es probable que algunos no lleguen, pero si tú te pones en sintonía con el plan de Dios, tu nombre será incluido. Amén. Amén. Tu nombre será incluido. Amén. Gloria a Así que en Dios. definitiva no importa los nombres que tengamos, es importante entender que yo debo entrar a mi relación con Dios y formar parte de esa comunidad espiritual que lo adoren en espíritu y en verdad. En definitiva, esos son los adoradores que Dios está buscando. Todo se reduce a ese elemento espiritual puro, dedicado, que podrá recibir el sello de Dios en el tiempo del fin. Y cuando vayamos a Apocalipsis 22, dice que cada puerta de la ciudad tiene un nombre, ¿verdad? De una de las tribus. Entonces ahí también está hablando de carácter, hay carácter espiritual, ¿verdad? ¿A qué tribu pertenecemos nosotros en aquel glorioso día? Interesante. Así que yo creo que antes de terminar con el capítulo 7 vamos a tener que dar una pequeña pausa, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa, pero queremos informarles a nuestros amigos que hay diferentes maneras de sacarle provecho a este programa y están disponibles las diferentes series para que ustedes lo puedan aprovechar con los suyos, su familia, sus amistades y, por qué no, sus enemigos. Hagan copia y se lo envíen por correo y que ellos también lo reciban. Pero, amigos, este mensaje es para cada uno de nosotros y queremos que ustedes pues estén al tanto de las maneras que están factiblemente en sus manos, a su alcance. Ya regresamos después de esta pausa. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Muchas gracias, amigos. Qué bueno que sigan en sintonía con su programa Salvación en Señales y Símbolos. Continuamos aprovechando la visita de nuestros compañeros panelistas, del pastor Carlos Muñoz y el pastor Héctor Delgado, junto con Cicely. Ay, se me trabó la lengua en tu nombre, Cicely, perdona. Ya le va a dar otro nombre también. Bueno, tantos nombres. Tenemos 12 tribus aquí. Demasiado, ¿no? No te creas. Así es. Por favor, vamos a entrar a la discusión. La multitud vestida de ropas blancas. Vamos al versículo 9 ahora, ¿verdad? Dice aquí en Apocalipsis 7, 9. Sí. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí ahora notamos algo interesante, que en los primeros versículos dice que Juan oyó, ¿verdad? Oyó
el número de los sellados, y ahora aquí dice, después de esto miré y vi, ¿verdad? Miré, vi una gran multitud. Entonces, ahora encontramos con este gran multitud. Ese jueguito de oí y vi, aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué nos está tratando de decir Héctor cuando nos está diciendo oí y vi? Bueno, hay varios principios involucrados allí. El primero es que la revelación no tiene una forma estática de comunicarse. Puede que de momento el profeta tenga un sueño, de momento una revelación mientras está despierto, una visión. La visión puede incluir elementos audibles y elementos visuales. Eso creo que hace dinámico el proceso de la revelación. Todos los sentidos del profeta están activos. Él no solo está escuchando cosas, él está mirando cosas. A veces algunos han creído también ver allí una evidencia de que lo que Juan ahora ve, después de haberlo escuchado, revela la identidad de lo que ha visto. Así que eso se puede discutir quizás, pero también es uno de los principios que algunos entienden que está involucrado en el principio que usted señala, en lo que me acaba de decir. Exactamente. Entonces, lo que podemos decir entonces es que esta gran multitud es el grupo de salvados, ¿verdad? El grupo de salvados que está aquí, el que nadie podía contar. Ahora se está viendo esa multitud, esa gran cantidad de personas que están delante del trono, que en donde queremos estar nosotros, ¿verdad? Amén. Queremos estar dentro de ese grupo. ¿Y los 144,000 entonces son la gran multitud? Ah, mira, tiró una tremenda, ¿verdad? Tiró una tremenda ahí. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Sí. Yo pienso que sí también. ¿Será que son el mismo grupo? También hay a veces un poco de controversia, de tensión sobre cómo será lo que nosotros hemos llegado al punto de no tomar ni un lugar ni otra postura, es decir, son los salvados, ¿verdad? Son los salvados de todas las edades, de todas las épocas, y lo importante es que estemos nosotros ahí, ¿verdad? Que lleguemos ahí. Si son el número, cuánto aquí, cuánto allá, creo que nuestro enfoque debe ser en la consagración. Nuestro enfoque debe ser en buscar primeramente el reino de Dios para que podamos gozarnos y deleitarnos de estar en la presencia del Cordero. Vamos a tratar de satisfacer la curiosidad. Sí, por favor. Vamos a tomarlo como un ejercicio. Si damos por sentado que escuché y luego vi, es un proceso que viene a explicar la identidad de lo que él escuchó. Escuché a mis espaldas. Yo tengo una queja con el método, pero vamos a ser honestos. Vamos a admitir de momento que representa la identidad. Eso vendría a corroborar, sería un punto más a favor del simbolismo del número. Es evidente que no eran solo 144,000. Sí. Pero hay que admitir que en la expresión de la gran multitud, como se describe, se está evocando mucho más que lo que antecede. El registro hace como extiende el brazo distante en la historia y alcanza un evento. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo, cuenta las estrellas del cielo, Abraham. Imagino yo que Abraham dijo, no puedo, Señor, son demasiadas. Dios le dijo, así será tu descendencia, que no podrá ser contada. Hay que reconocer que la expresión, una multitud que nadie podía contar, no está descartando la posibilidad de que se sepa finalmente cuántos se salvaron. Pero es una expresión idiomática que de por sí, en la forma que está estructurada, está evocando esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Es como decir, aquí está el cumplimiento de lo que Dios prometió. Dios prometió la salvación de una gran multitud de personas que a través de Abraham recibiría la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Evangelio va a todas las naciones. El conflicto final está en todas las naciones. El sello fue puesto en todas las naciones. Finalmente, de todas las naciones salió un pueblo numeroso. Puede ser la identidad, pero puede ser que haya más. Es difícil creer que una visión que proyecta a los redimidos ante el trono de Dios, algo que fue prometido en más de una ocasión en las promesas a la iglesia,
En cada periodo eclesiástico Dios estuvo prometiendo, ustedes se van para la gloria, ustedes van para la eternidad, ustedes van rumbo al árbol de la vida, van a tener ropas blancas, serán columna en el templo de mi Dios. Una y otra vez Dios empuja cada generación de creyentes que va quedando, pasando la antorcha a la siguiente generación, va empujando esa idea de que ustedes están aquí pero no son de aquí, salúdenlo de lejos, denle la bienvenida, ustedes van rumbo a la gloria, a la patria. Finalmente lo que Juan ve es eso. Ese plan se cumplió. Por eso muchos creen que la multitud es mixta, incluye a los 144,000 y a todos los demás. Y todos los redimidos. De hecho, Pablo los une sin darle nombre. Sí. Primero los que han muerto, luego nosotros los que vivimos. Sí. Ahí va el grupo completo. Así va. Ahí Los va que el hayamos grupo quedado. completo, totalmente. Por eso dije, vamos a hacer como un ejercicio. Y si ustedes notan, aún esos ejercicios, aún no estemos completamente de acuerdo, son maravillosos, emocionan. Amén. Amén. Yo quisiera como quedarse conectado, ¿verdad? Sí, no, seguro que sí. Yo lo que vi ahora pensando, yo digo, wow, sí, es cierto, porque él escuchó el número de los sellados, que eran 144,000, que fue específico, pero aquí abajo dice que vio, que miró, que no dice que nadie podía contar la cantidad de ellos. Si hubiese tenido, escuchado, bueno, digo que todo el mundo está mezclado así como Amén. el pastor Héctor indicó. Y sobre todo, algo pasa aquí del 9 al 12. Del 9 al 12, Del ¿qué 9 pasa? al 12 aquí? pasa Vamos a algo. investigar. Porque cuando habla de la gran multitud frente al trono, aquí vemos otra escena de adoración. ¿Se acuerdan la que vimos en el capítulo 4? Luego vimos otra escena en el capítulo 5. Ahora en el capítulo 7. Ahora vemos también, recuerda que el 7 es parte del mensaje, ¿verdad? ¿Quiénes son los que podrán sostenerse en pie? Ahora vemos otra escena de adoración, no tan explícita o tan desarrollada como la de los Como capítulos que anteriores. aparece Apocalipsis 4 y 5. ¿verdad? Exactamente. Vamos a leerlo, amor, vamos a leerlo desde el 9 hasta el 12. Vamos a leerlo. Ok, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reaparece Amén. la escena de adoración ante el trono celestial. Sí. Amén. Sí. Títulos y atributos. Exactamente. Aquí nuevamente, entonces, esta es la escena de adoración después de la victoria, ¿verdad? Después que estamos todos reunidos con Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Adorar. Gracias, Señor. ¿Recuerdan cuando estudiamos esa parte? Yo le dije, Idalia, ¿te recuerdas? Yo le dije, ese escenario que a usted le magnifica, la dejó así anonadada. Usted dijo, wow. Así Respiró, es. yo le dije, ahí estaremos. Más adelante lo veremos. Llegó el momento de- Amén. Aquí está el percibirlo así. cumplimiento. Amén. Y ahora, en el versículo 13 en adelante, ahora se pone también, toma un giro interesante. Vamos a leer, Idalia, ¿puedes leer del 13 al 14? Sí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Me gusta. Entonces el anciano le pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Como si no lo supiera, ¿verdad? Exactamente. Pero es una forma de decir como que, ¿y estos que están aquí? ¿Quién tú crees? Como que para decirle, oh, estos son, ¿verdad? Me gusta, eso ocurre en varios lugares en la Biblia donde se le hace la pregunta, pero se sabe la respuesta, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos? ¿Vivirán Sí. estos huesos, hijos del hombre? Ajá. Esto hubiese respondido, Cicely. No sé, no hubiera tenido palabras. Eso dijo el profeta, no sé, Señor, tú lo sabes. Exactamente. Y lo vemos en el Salmo 24 también, en esa escena de
de que dice, ¿quién es este que está entrando por las puertas? ¿Quién es este? El Rey de Gloria, ¿verdad? Es como que exaltando nuevamente a Cristo Jesús, pero en este contexto... Un recurso literario, de hecho, existe en la literatura extrabíblica. Es un recurso literario de interacción. Son preguntas que, más que buscar una respuesta, están destacando un evento que uno quiere que quede en la cima, que todo el mundo lo vea. Amén, amén. Y dice, vamos a leer del 15 al 17 para entonces darle cierre a este capítulo. Amor, ¿puedes leer? Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén. Enjugará toda lágrima. Me lleva a Apocalipsis 22. Exactamente. Aquí nos está hablando entonces del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Así es. Como que hace un brinco, porque ahí está el concepto del milenio y lo demás, pero nos lleva un brinco y nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé ustedes, pero mi versículo favorito es allá en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a verlo un momento. Apocalipsis capítulo 21, que es donde se repite esta misma frase: ya no habrá hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor, ¿verdad? También haciendo como referencia a las plagas, ¿verdad? ¿En qué versículo es? En el capítulo 21, versículo... Sí, pero vamos a leer el versículo 1, que esta es la promesa que esa gran multitud va a tener. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? ¿Estamos en el cielo nuevo, en la tierra nueva? No. No, mismo cascarón viejo, ¿verdad? Sí. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿verdad? Versículo 13, oye una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni cáncer, ni enfermedades, ni suicidios, ni guerras, nada de eso, porque las primeras cosas han pasado. Ese grupo entonces, ese grupo de la gran multitud va entonces a disfrutar y deleitarse de estar. Tabernáculo implica presencia, ¿verdad? La morada. Eso es lo que significa cuando dice extenderá su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, ya no es una pared, ya no es, sino Dios mismo estaremos, y lo dice Apocalipsis 22 también, el versículo 4, y veremos a Dios cara a cara, ¿verdad? Veremos su rostro. Veremos su rostro. Estaremos entonces en la presencia nuevamente. Será un cielo nuevo y una tierra nueva y podremos decir, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando uno lee estos versículos, se emociona. Amén. Sí. Y en el contexto de la revelación de Apocalipsis, uno siente que falta un trecho amplio por recorrer. Incluso nos falta en los programas siguientes. Pero ya se nos da un anticipo. Sí. Con los salvados en la presencia de Dios se nos da un anticipo bastante bueno, que incluso utiliza una fraseología idéntica a en la que aparece en el capítulo 21 y se repite en el 22. La vida futura, la vida inmortal, está hecha a la medida de los más profundos anhelos del corazón humano. Nuestros más profundos anhelos y aspiraciones, eso que resuelve nuestra crisis existencial como seres humanos en esta vida colmada de sinsabores y situaciones complejas, Dios se ha propuesto satisfacerla. Dios ha creado un mundo hecho a la medida, encaja perfecto. No creo que haya un ser humano que pueda aspirar a algo más grande que lo que Dios ha hecho. De hecho, el ser humano ha luchado toda su vida por conformar una vida aquí en la tierra que le funcione, pero al fin y al cabo es una vida fugaz, se va, te deja. Vienes sin nada a ella, te vas sin nada de ella. No te des esa oportunidad, querido amigo que nos escucha, que nos mira, no te des esa oportunidad. Trata de encontrar la realidad de esa vida que Dios ha creado para ti con un propósito de amor. Amén. Esto que Dios plantea, que te plantea a ti de manera personal, te invita a pensar seriamente en la necesidad de tomar una decisión. Ojalá que estos programas no concluyan
Amén. sin que esa decisión haya sido tomada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí salió el evangelista, ¿verdad? El evangelista, el doctor Héctor Delgado, salió ahí con un llamado muy propio, muy digno de decirle, esa es la invitación que Dios nos hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Ojalá que las personas que nos están viendo puedan tomar esa decisión, si no la han tomado todavía, de darle esa oportunidad al Señor y de querer ver las grandes preciosas promesas que tiene para nosotros. Amén. Bueno, pues ya se terminó esta hora. Muy rápido. Queremos más. Amén. Queremos más. Bueno, pues amigos, los datos de contacto, porque sé que nuestra comunidad latina pues va a querer comunicarse con ustedes. Cicely, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, con nosotros a través de Facebook, YouTube, Descubriendo el Apocalipsis, y ahí nos pueden escribir en cualquier parte, aunque Facebook es más fácil. Más fácil en Facebook, y también en Carlitos Munoz. Carlitos con S, Munoz con Z. Al Gmail, ¿verdad? Ahí entonces le enviamos la información, las notas de por ejemplo, los sermones, los seminarios que tenemos grabados en inglés y en español. Tenemos Son como 30 temas, ¿verdad? Más de 30 temas que las personas pueden. Amén. Entonces, Amén. Y el pastor Héctor Delgado. Bueno, antes de dar las informaciones, como lo hemos hecho, quiero pedirle al público que si nos escribe y de momento no recibe la respuesta tan rápida como quisiera y espera, que nos tengan un poco de paciencia. Claro. Son muchas las cosas que uno atiende. Definitivamente. Pero evidentemente pueden localizarnos, llamarnos, escribirnos, al correo electrónico a delgado.hector@gmail.com. En mi página web hadelibros.org, puede ser .com también. Y en Facebook sí podemos interactuar allí. Mi nombre es Héctor A. Delgado y Libros también. Muy bien. Dijo el autor de varias ediciones, varios libros. Amén. No sé si decir que ya tiene 12 libros, porque ya no sé si cuando vean el programa si han salido 2 o 3 libros más. Así que con la información que tiene, te para seguir escribiendo. hay de la Manga Production, mucha información. Bueno, amigos, nos despedimos por ahora, pero anticipamos el encuentro que tendremos otra vez muy pronto en la próxima edición de su programa Salvación en Señales y Símbolos. Nos vamos, pero regresamos con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.